La inteligencia artificial generativa, ya no es algo del futuro, ¿cierto? Es una fuerza que ya está operando dentro de muchísimas organizaciones. Hoy tenemos máquinas que se comunican con una fluidez que la verdad es asombrosa. Generan informes, análisis, estrategias. Pero, claro, esto nos pone frente a un dilema fundamental. ¿Estamos viendo una inteligencia de verdad o es solo una imitación súper elocuente? Entender la diferencia entre hablar muy bien y entender de verdad es probablemente el mayor reto de gestión que tenemos hoy en día. Para desentrañar este tema, vamos a ir paso a paso. Primero, vamos a ver la paradoja que nos plantea esta tecnología. Después, nos meteremos de lleno a entender qué es eso del loro estocástico. Luego veremos qué significa todo esto para el mundo empresarial y al final hablaremos de gobernanza y del tipo de liderazgo que necesitamos ahora. Y esta frase, le da justo en el clavo. Aquí se rompe algo que dábamos por sentado. Por siglos, en los negocios y en el liderazgo, hemos usado un atajo mental muy útil. Si alguien se expresa con claridad, es porque piensa con claridad. Bueno, pues la IA generativa acaba de dinamitar esa conexión. Nos obliga a preguntarnos de nuevo cómo distinguimos la elocuencia de la comprensión real. Y eso, para tomar decisiones, es crítico. Y aquí es donde nos damos de frente con la paradoja. Los grandes modelos de lenguaje, los famosos LLMs, pueden soltar textos con una sofisticación que a primera vista podría competir con la de cualquier analista experto. Pero, y este es el gran pero, esa fluidez no viene de que entiendan algo, ni de que tengan juicio o una intención. No, es el resultado de un cálculo de probabilidades súper avanzado. Es algo estadístico, no cognitivo. Entonces, el punto clave es este. Confundir un informe bien escrito por una IA con un análisis sólido y razonado es un error estratégico de primera. Los modelos generan la forma, las palabras bonitas, pero no tienen ni idea del significado. Por eso, la responsabilidad de interpretar, de validar y de poner en contexto todo lo que sale de ahí recae total y absolutamente en el juicio humano, en el liderazgo. Eso no se puede delegar. Para navegar en esta complejidad necesitamos una brújula, un concepto que nos ayude a entender. Y la idea más potente que ha surgido desde el mundo académico para describir de qué son capaces estos sistemas y también cuál es su limitación fundamental es la del loro estocástico. Este término, que fue propuesto por investigadoras como Emily M. Bender y Timnit Gebru, describe perfectamente a un sistema que replica patrones de lenguaje que aprendió de sus datos, pero sin entender para nada el significado que hay detrás. Es una imitación, sí, muy sofisticada y a una escala gigantesca, pero al final del día es superficial. No hay comprensión semántica ni una conexión con cómo funciona el mundo real. A ver, si separamos la palabra, todo queda mucho más claro. Estocástico viene del griego y tiene que ver con la probabilidad, con las conjeturas. El sistema no razona, sino que adivina cuál es la siguiente palabra más probable. Y loro, bueno, eso nos recuerda que es pura imitación. El resultado es una repetición de patrones que ya aprendió, sin ninguna intención, conciencia o idea de lo que realmente está diciendo. Y ojo, que esto no es solo teoría. El concepto nació en 2021 como una crítica académica. Pero para 2023, ¡pum!, ya estábamos viendo las consecuencias en el mundo real, como el famoso caso del abogado al que sancionaron por presentar un documento legal con casos judiciales que una IA simplemente se inventó. Y lo que se proyecta es que si no ponemos reglas claras, estos sistemas van a terminar amplificando los prejuicios que ya existen en áreas súper críticas, como la contratación de personal. Muy bien. Ahora vamos a meternos un poco en las tripas del asunto. Vamos a ver cómo es que estas máquinas logran crear esta ilusión tan convincente de que están pensando. ¿Cómo lo hacen para parecer inteligentes sin serlo en el sentido humano? En el fondo, el proceso es como la función de autocompletar de un celular, pero a una escala brutalmente masiva y sofisticada. El modelo no se pone a pensar una respuesta, no, simplemente predice cuál es la siguiente palabra más probable y luego la siguiente y la siguiente, basándose en las correlaciones estadísticas que encontró en una cantidad de texto gigantesca. Es un proceso que no tiene nada de razonamiento. Y aquí llegamos a una idea que a mucha gente le vuela la cabeza, porque es contraintuitiva. Esa aparente creatividad que vemos en estos sistemas no es algo que surge por arte de magia, sino que es una característica de diseño. La aleatoriedad se introduce a propósito y de forma controlada. Piénsenlo por un momento. Si el modelo siempre eligiera la opción más probable, se quedaría atascado en bucles repetitivos y súper aburridos. Sería el loro determinista por excelencia. Ese toque de azar controlado es lo que le permite generar respuestas variadas y coherentes, evitando caer en la previsibilidad y, haciendo que sea mucho más útil en la práctica. Ok, suficiente de la parte técnica.
Volvamos al mundo real, a la oficina, a la sala de juntas. ¿Qué pasa cuando metemos a este loro estocástico en nuestros procesos para tomar decisiones importantes? Vamos a analizar las implicaciones para la gestión. El trabajo académico original, el que propuso el término, ya nos advertía de 4 áreas de riesgo principales. Primero, el peligro de delegar decisiones estratégicas a un sistema que no tiene responsabilidad de nada. Segundo, el riesgo de que reproduzca y hasta magnifique los prejuicios que hay en los datos con los que fue entrenado. Tercero, la capacidad de generar errores plausibles, o sea, mentiras tan bien escritas que son muy difíciles de detectar. Y cuarto, los costos sistémicos, tanto de dinero como ambientales, que implica desarrollarlos. Y si se fijan, todos estos riesgos vienen de una sola desconexión fundamental. Los modelos dominan la forma, los patrones del lenguaje, las reglas gramaticales, pero no tienen acceso al significado, a la relación real entre las palabras y el mundo. Ese hueco, esa brecha, es la raíz de su vulnerabilidad estratégica. Veamos un ejemplo súper concreto. Estudios de la UNESCO han demostrado cómo estos modelos, al ser entrenados con datos históricos, asocian sistemáticamente a las mujeres con roles domésticos. Y si aplicamos esto a la selección de personal, ¿qué pasa? Pues que pueden terminar discriminando currículums idénticos solo por el género, y lo peor es que lo hacen bajo una apariencia de objetividad algorítmica que es muy difícil de cuestionar. Y uno se pregunta, ¿de dónde sale ese sesgo? Bueno, miren este gráfico. Una fuente estructural del problema es que la inmensa mayoría de los datos con los que se entrenan estos modelos está en inglés. Esto no solo codifica una visión del mundo muy anglocéntrica y occidental, sino que limita su eficacia en otros contextos culturales y de paso perpetúa una perspectiva dominante. Y finalmente hay otro costo del que casi no se habla. El ambiental. Entrenar uno solo de estos modelos a gran escala puede tener una huella de carbono equivalente a las emisiones de más de 100 carros durante toda su vida útil. Es un costo sistémico que a menudo se nos olvida en el análisis de inversión, pero que es fundamental para evaluar la tecnología de forma completa. Entonces, frente a todos estos riesgos, la conversación tiene que cambiar. Ya no es un problema solo para los ingenieros, es un desafío de gobernanza corporativa. La pregunta clave no es ¿qué puede hacer la herramienta?, sino cómo la vamos a gestionar. Y eso es, en esencia, una cuestión de liderazgo. Para integrar estas herramientas de forma responsable se necesitan principios muy claros. Por ejemplo, la decisión estratégica final siempre tiene que ser humana. Punto. Tienen que existir reglas claras sobre quién es responsable de qué. Se necesitan auditorías periódicas para buscar sesgos y medir el rendimiento. Y lo más importante, hay que fomentar en toda la empresa una cultura de pensamiento crítico que cuestione los resultados de la IA en lugar de aceptarlos sin más. Y todo esto nos lleva a la conclusión, a la que es quizá la verdadera prueba que la IA generativa le está poniendo al liderazgo y a la gestión en la actualidad. Al final del día, el verdadero reto estratégico no es una competencia de humanos contra máquinas. Eso es de película. Se trata de diseñar una nueva forma de colaborar. El objetivo es definir cómo la inteligencia artificial puede potenciar el juicio humano en la toma de decisiones, pero sin llegar a reemplazarlo nunca. Y si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta. En un mundo lleno de respuestas que suenan increíblemente bien, pero que pueden estar vacías por dentro, las habilidades humanas como el pensamiento crítico, el juicio ético, la visión estratégica y la responsabilidad se vuelven más cruciales que nunca. La IA nos obliga a ser mejores líderes y pensadores, más rigurosos. Así que, para cerrar, les dejo una pregunta directa para la reflexión. A medida que estas herramientas se van metiendo en el día a día de las empresas, es fundamental definir la cadena de responsabilidad, porque el loro solo repite patrones. Alguien, una persona, tiene que asumir la responsabilidad final por sus palabras. ¿Quién es esa persona en su organización?